Un saludo a quienes se están conectando a esta hora a las redes sociales del diario La Nación, a las redes sociales de NTV. Gracias por su sintonía. 2019 ha cerrado con una de las cifras más altas en materia de suicidios en el departamento del Huila. Se dispararon las cifras de suicidios de personas que tomaron la equivocada decisión de acabar con sus vidas. ¿Qué está pasando? Saludo a la psicóloga Maritza Rocío López, con quien vamos a analizar este tema. Psicóloga, bienvenida, muchas gracias. Gracias, Jesús Antonio, qué gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio. Psicóloga, ¿qué puede estar ocurriendo? ¿Por qué cada vez, año tras año, más personas deciden acabar con sus vidas? Jesús Antonio, el suicidio es un tema muy doloroso para muchas familias. De hecho, muchas familias colombianas viven el dolor de la pérdida fortuita de uno de sus parientes. El suicidio lo podemos empezar a interpretar como un acto de un profundo dolor emocional. De hecho, la persona que se suicida no quiere morir. Sencillamente quiere escapar de ese dolor que lo embarga. Ellos entran como en una sensación de túnel, donde no hay salida, no hay puertas, no hay ninguna alternativa. Entonces hay muchos factores que confluyen en este comportamiento social y humano, derivado de características biológicas, sociales y psicológicas. Es decir, personas que son impulsivas, tienen un muy pobre control de sus emociones y los puede llevar en un momento de impulsividad precisamente a tomar esta fatídica decisión. Otros tienen problemas mentales, enfermedades mentales asociadas a la depresión y la bipolaridad que no son tratadas oportunamente o que son atendidas de manera incompleta, bien sea porque no se atienden las recomendaciones de los médicos, en psiquiatra especialmente, o porque no hay una conciencia de que se debe acudir a este tipo de profesionales, porque lamentablemente se ha, digamos que ha satanizado el atender el servicio de psiquiatría. Y otras personas en lo social, resultado de condiciones familiares, de traumas psicológicos, malos tratos, que derivan en problemas emocionales, una baja autoestima, un pobre concepto de sí mismo, una falta de proyección hacia la vida y un pobre desarrollo de habilidades y competencias emocionales que les permiten manejar situaciones de crisis o situaciones de problemas que los llevan a encontrar en el suicidio la mejor solución. Psicóloga, históricamente se han suicidado más hombres que mujeres, pero en las cifras que se están conociendo, que se han conocido, es que en el Huila durante 2019 hubo más casos de mujeres que tomaron esa equivocada decisión. ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué le indica esto? Pues según los estudios que se han hecho, siempre se ha dicho que son los hombres los que más se suicidan. Sí. Pero estas cifras nos están arrojando lo contrario, lo que significa que hay que hacer un profundo análisis de las condiciones sociales que están rodeando en este momento nuestras comunidades o las comunidades de estas familias. Es un hecho que hay una presión social significativa, hay una violencia de género enmarcada y hay unas condiciones que llevan a las personas a sufrir trastornos mentales o trastornos del ánimo que no son identificados oportunamente. Entonces, bien necesario es formar desde la niñez a nuestros niños, niñas y adolescentes y tratar de identificar cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores estresantes que pueden llevar a este tipo de eventos. Digamos que no significa nada el hecho de que sea mujer u hombre, es sencillamente entender el suicidio como un resultado de un dolor profundo, de una situación que no ha sido atendida, de un llamado, de un auxilio que no ha sido escuchado a tiempo o de un comportamiento que no ha sido identificado como una señal de alerta para atender y corregir esta situación. Y una pregunta que muy seguramente quienes nos están viendo a esta hora se están haciendo, psicóloga, ¿necesariamente hay depresión antes de que alguien se suicide? Es un factor, digamos, que no es que sea absolutamente determinante, pero sí es un hecho que la depresión no tratada puede llevar al acto suicida.
¿correcto? Eso no significa que todos los depresivos se vayan a suicidar, no, pero sí es un factor de riesgo muy grande. Por eso hay que observar, cuando una persona empieza a presentar durante 2 semanas consecutivas o más señales de depresión asociadas a la apatía, a la pérdida del interés, verbalizaciones de que no tiene sentido mi vida, para qué vivir, yo soy un estorbo, nadie me necesita, estoy cansado, no soporto más esta situación. Si hay cambios significativos de conducta, una persona que normalmente es alegre se torna agresiva o se retira de los amigos, de la familia, algo nos está indicando que está pasando. Entonces, es observar esos cambios de conducta y cambios emocionales durante, recordemos por favor estos tiempos, 2 semanas consecutivas o más, para alertarnos y buscar inmediatamente ayuda profesional. De hecho, el suicidio es un acto que se puede prevenir, no es un acto irreparable, sino que hay que estar muy atentos, escuchar y observar y preguntar. Ante una situación de riesgo, si tenemos un hijo con una ideación suicida o con una intención de suicidio, preguntar no hace daño, tampoco incita al acto suicida. Hay que preguntar abiertamente, ¿has intentado o has pensado o deseas quitarte la vida? No tenemos que tener miedo a esa pregunta, porque si no conocemos la respuesta, ¿cómo vamos a ayudar a nuestro ser querido? Claro. Psicóloga Maritza Rocío, cuando alguien habla de suicidio, ¿qué es lo primero que el círculo familiar debe hacer? ¿Cuáles son como esas recomendaciones? Comunicación permanente. Hay que establecer y fortalecer una red de apoyo social. Entre padres e hijos es vital la comunicación, que haya una confianza, que haya credibilidad y respeto hacia las emociones, necesidades e intereses de esa persona o de los hijos en particular. Si nosotros como padres, como adultos responsables de menores de edad o de nuestros hijos, porque también el suicidio se da entre hijos mayores o adultos, no atendemos esos llamados, si no les estamos acompañando permanentemente en sus éxitos, en sus fracasos, si no les desarrollamos competencias emocionales, si no les desarrollamos su autoestima, si no les enseñamos a enfrentar el dolor y a comprender que cada uno escribe su historia de vida y que puede ser dolorosa, pero eso no significa que el dolor, que el fracaso o las pérdidas vayan a marcar el punto final de nuestra existencia. Es necesario que aprendamos del sufrimiento y de las experiencias que quisiéramos que no ocurrieran, pero que resultan inevitables. Entonces, es eso, Jesús Antonio, capacitarnos como padres, capacitarnos como adultos, enseñarle a los hijos el valor del no, la importancia de la lucha, del fracaso, y evitar las situaciones que hoy día tenemos entre los jóvenes que buscan soluciones rápidas, ¿no? Entonces, ante cualquier fracaso se frustran y se echan a morir literalmente. Entonces, ese es uno de los errores que estamos cometiendo hoy día. El facilismo nos lleva a no preparar a los jóvenes para situaciones difíciles, y esa es la clave para la supervivencia humana. ¿Y las redes sociales, qué tanto, psicóloga Maritza Rocío, pueden estar influyendo en tanto caso de suicidio en el Huila? Uno debe partir del hecho que, digamos que en la vida no hay cosas buenas ni malas. El asunto es la interpretación y el uso que se hacen de las mismas. Las redes sociales son buenas, digamos que nos permiten acceder a otras culturas, contactarnos con personas, hacer amistades. El riesgo es cuando no se prepara la persona lo suficiente para saber manejar esas redes sociales. Cuando caen presos, por ejemplo, de redes de prostitución infantil, ¿cierto? Cuando empiezan a repartirse fotografías de contenido sexual o erótico que pueden ser utilizadas en contra de esa persona, y esta situación, esta presión de sentirse chantajeado, pues puede llevar a un estado de tristeza o de depresión. Ahora bien, si nosotros no enfocamos el desarrollo de actividades culturales, la utilización del tiempo libre, y hacemos de las redes sociales como una forma adicional de vivir y no como un objeto principal, es decir, que mi vida
y mi felicidad no debe depender de estos likes, de esas redes sociales que me indican, uy, qué bien, lo hiciste bien para ganar confianza, pues ahí estamos teniendo graves problemas, porque vamos a seguir dependiendo del que dirán, de las apariencias, y vamos a estar en una constante comparación de lo que otros hacen o del éxito que otros hacen, minimizando mis propias capacidades y restando importancia a lo que significa mi vida, a lo que significa vivir realmente. Psicóloga, el tema del Facebook, el hecho de yo estar mirando que mis amigos están en vacaciones todo el tiempo, que se lo pasan en rumbas, en fiestas, ¿eso qué tanto puede influirme a mí negativamente? Ahí nos llevaría Jesús Antonio a pensar qué tanta soledad estamos experimentando. Hoy día usted puede tener muchos likes, muchos comentarios por mensajes de WhatsApp, por mensajes de Facebook, pero ¿cuántas llamadas se hacen personalmente? ¿Cuántas visitas estamos haciendo a nuestros amigos, a nuestros parientes? ¿Cuántas veces les decimos te quiero, te amo, perdóname de frente a esa persona? Entonces nos escudamos detrás de una pantalla para expresar nuestros sentimientos y perdemos habilidades sociales para expresar emociones, perdemos esa capacidad de empatía para hacerle entender a la otra persona que comprendemos la situación. Entonces debemos de desligarnos un poco y dejar esa dependencia a las redes sociales, porque estamos lesionando las relaciones interpersonales. Si usted observa a los niños de hoy día con los de 20 años atrás, antes los niños jugaban en la calle, se divertían, la pasaban como más agradable, hoy día no, están más dependientes de la tablet, de la red social, del televisor, y son muy pocas las habilidades que desarrolla en la parte social. Entonces son niños que se les va a dificultar de alguna manera la solución de conflictos. Por eso hay que controlar los tiempos de exposición a estas redes sociales. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que tiene sus riesgos y detrás de una pantalla puede estar cualquier persona. No podemos confiarnos en la fotografía, y esto para los niños y los jóvenes tener especial atención. No podemos confiarnos en que la fotografía o se nos hace creer que somos amigos, entonces empezamos a generar una confianza y a compartir información que puede ser altamente peligrosa para los niños. Estoy leyendo algunos comentarios sobre el tema que estamos abordando en este día, psicóloga, y cuando hablamos de estos temas de suicidio, de depresión, pero en el tema de suicidio, ¿qué tanta responsabilidad le cabe? Bueno, hablábamos de la familia, pero ¿qué tanta responsabilidad le cabe al Estado, a las autoridades de salud, a la gobernación del Huila, a las alcaldías municipales? Psicóloga, ¿qué opinión tiene usted? De todas maneras, hacemos parte de una sociedad y tenemos un Estado que debe garantizar la vida de sus ciudadanos. Existen entidades especializadas en este tema. La principal responsabilidad que estas entidades tienen es capacitar a sus funcionarios para que hagan una adecuada intervención en crisis, para que hagan un adecuado proceso de psicoorientación a las familias, para que se eduque también a los padres de familia y a los jóvenes para evitar este tipo de situaciones. Eso no significa que los ciudadanos, que usted como periodista o que yo como madre de familia o como profesional me haga a un lado y no asuma mi propia responsabilidad. Existe una corresponsabilidad, siempre se ha dicho, de la familia, la sociedad y el Estado. El Estado debe garantizar políticas y planes orientadas a la salud mental, a la prevención y la promoción de la salud mental. La familia tiene que formar y educar y no delegar toda la responsabilidad a los profesores, porque también tienen de hecho la responsabilidad o la obligación de generar entornos que promuevan la salud mental de sus hijos. Si nosotros educamos en el maltrato, en la violencia, en los abusos, ¿qué salud mental estamos garantizando o formando en nuestros hijos? Lo pone a uno a pensar, ¿cierto? Entonces,
Y nosotros además como sociedad tenemos la responsabilidad de atender y abrigar a estas personas cuando están en una situación de riesgo. Si yo sé que hay una persona que está en un estado depresivo o en un estado de tristeza o en una situación de riesgo suicida, pues hombre, ¿por qué no me acerco y le pregunta en qué puedo ayudarle? O adviértale a la familia. Yo le aseguro, Jesús Antonio, que hay muchos padres de familia que ignoran la situación de sus hijos, porque como ellos se han concentrado tanto en los amigos, en los grupos, en las redes sociales, y los padres desconocen qué emociones están experimentando estos hijos. Muchos niños esconden el dolor, o nosotros como adultos. La pregunta automática es ¿cómo está? Y uno que contesta, bien. Y hay que desmitificar ese estoy bien, porque no siempre es así. Y la depresión tiene muchas caras. La depresión no es llorar todo el tiempo, ¿cierto? No es aislarse. La depresión tiene cara de sonrisa también, tiene cara de humor. Entonces no podemos confundirnos y pensar que todo está bien, realmente es así. Sí. Pues psicóloga Maritza Rocío López, ha sido usted muy amable, gracias por estar compartiendo con nosotros. Un saludo a nuestros televidentes, a quienes nos ven en redes sociales. Mil gracias. Gracias, don Antonio. Un gusto nuevamente compartir con ustedes. Un saludo especial para todos los televidentes.